Queridos hermanos y hermanas de este maravilloso grupo, edificados en la palabra, reciban un saludo de paz en nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto estar este día con ustedes y compartir la palabra de Dios. Y como sabemos, hemos iniciado el estudio de este maravilloso evangelio, Mateo, el evangelio eclesiástico y didáctico. Y estamos arrancando la primera semana con el subtema que corresponde al día de hoy, lunes 20 de enero del 2025, Nacimiento e infancia de Jesús, el Mesías. Ese es el subtema. Y el tema que hoy vamos a reflexionar con la ayuda de nuestro Padre Celestial es Nacimiento divino de Jesús, eventos no usuales. Y me da mucho gusto estar con ustedes, que por la gracia de Dios se me ha encomendado dar esta reflexión y los invito a que me acompañen para que podamos elevar una oración. Mi nombre es Fabiola Fuentes Ramírez y les saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Les pido por favor que me acompañen a hacer esta oración antes de iniciar nuestro estudio. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites nuevamente abrir tu palabra y encontrar, Señor, esa enseñanza que tú nos quieres dar. Guíanos, Señor, que sean tus palabras, no las mías, las que aquí digas, Señor, que todo sea guiado por tu Espíritu Santo y que lo que aquí se diga sea de bendición para cada uno de tus hijas y de tus hijos que están escuchando este mensaje. Gracias te doy por sus vidas y también por la vida del pastor Edwin, que tú lo instruyes, tú le das tu espíritu para que también él siga compartiendo la palabra a través de estas organizaciones que se hacen del estudio, Señor, de tu palabra. Bendícelo a su ministerio, a su equipo de trabajo, todos los que organizan estos estudios, Señor. Sé con ellos, guíalos siempre, en todo momento. Y guíanos a nosotros, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues les comentaba que este tema que hoy vamos a reflexionar, y si usted tiene su Biblia, le pido que busque el Evangelio de Mateo capítulo 1. Vamos a darle lectura del 18 al 25. Si no la tiene, pues le pido que la escuche. ¿De qué se trata el desarrollo? Pues es la venida al mundo del Hijo de Dios, quien fue uno de ellos o de estos acontecimientos más fenomenales de toda la historia de la humanidad y que generó algunos hechos singulares. Y aquí vamos a hablar de 5 hechos. Primero, su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue del Espíritu, según el verso 18 de este capítulo 1 de Mateo. Y también el segundo, su nacimiento causó una crisis. Vamos a ver por qué más adelante. Su nacimiento requirió una revelación especial. Esto lo vemos en el verso 20 y 21. El número 4, su nacimiento fue un cumplimiento profético. Y también su nacimiento, el 5, operó una gran obediencia. La escritura es clara cuando dice, antes de que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Y esto es un asunto de fe y de confianza en el amor de Dios cuando fue revelado en las Escrituras, cuidando del hombre. Estamos en el programa Edificados en la Palabra para honra y gloria de Dios. Vamos a dar lectura a este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 1. Dice desde el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El versículo 24 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Versículo 25, pero dice: no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Qué maravillosa lectura encontramos en este pasaje, donde nos damos cuenta de estos hechos maravillosos de parte de Dios, que nos dan enseñanzas, hermanos, porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un acontecimiento realmente grande, importante, que marcó una era, que todavía lo decimos, antes de Cristo, después de Cristo, pero no solo eso, sino que su nacimiento vino a también darnos vida a quienes creemos en su nombre. Y en medio de esto hubo estos acontecimientos. Su nacimiento fue del Espíritu, como les decía, y se reveló y fue revelado en este acto divino. El nacimiento de Jesús tuvo estos eventos no usuales. La venida del Hijo de Dios al mundo fue uno de los acontecimientos, como les decía, más fenomenales de toda la historia de la humanidad. Necesitó y causó algunos eventos muy inusuales, como ya les decía, que operó del Espíritu, que generó una crisis, que requirió una revelación especial, que se cumplió la profecía y además operó en una gran obediencia. Vamos a hacer este estudio más a fondo y vamos a ver que el hecho de que María estuviese encinta, la idea de que fuese una madre soltera, ¿quién de aquellos tiempos creería su historia? Se requería la voluntad de estar a la disposición de Dios, sin importar la vergüenza y la opinión de la familia, los amigos y los vecinos. Y cuando usted recuerda este pasaje que también dice que cuando el ángel visitó a María, le dice: salve muy favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres. Qué gran bendición y qué gran obediencia de parte de María nos enseña, que escuchó la voz del maestro, a pesar de que era algo que la iba a poner pues en problemas, pero ella tenía esta disposición de escuchar la voz de Dios, a pesar de lo que viniera, hermanos. Y la segunda es que el hecho de que José descubriera el embarazo de María, según lo acabamos de leer en el versículo 19, el impacto del compromiso quebrantado por María y la vergüenza personal de José eran más de lo que José podía soportar. Y ello, hermanos y hermanas, requería la disposición de olvidarse completamente de sí mismo. Fíjese cómo Dios usa también a este varón y conoce su corazón, porque dice que él es íntegro. Hermanos, hermanas, cuando Dios nos llama, ve nuestro corazón y sabe lo que hay dentro de nosotros. Sabe de nuestra integridad o sabe también de lo que nos falla. Se requiere, hermanos, disposición, como dice aquí. Esa disposición de olvidarnos de nosotros mismos para servir a Dios, para escuchar su llamado. Esa es una gran enseñanza para nosotros. El tercero dice el hecho del niño, el Hijo de Dios mismo, nacido en un oloriento pesebre, según Mateo 1:25 y Lucas 2:1.
Hizo falta una disposición a la humildad que pocas personas experimentamos. Y es difícil cuando Dios nos llama a estos actos de humildad, porque muchas de las veces, envueltos en este mundo donde impera el materialismo, donde impera la apariencia, pues se quiere dar esa apariencia de todo lo contrario, de no humildad. Es difícil, hermanos, pero el llamado es ese, que tengamos esta disposición de servir a Dios en medio de cualquier circunstancia. El hecho de que la familia tenía que ser desarraigada también es otra cosa que pasó, mudarse de un país extranjero en Egipto, lo vemos en Mateo 2:13. Hizo falta también una disposición a obedecer. Fíjese cuántas cosas este matrimonio iba a enfrentar, pero Dios conocía su corazón, su disposición a obedecer a cualquier precio. Y luego, cuando vino la matanza de todos los niños menores de 2 años, según Mateo 2:16, la pesada carga de sentirse de alguna forma responsable seguramente atacaría a José y a María. Hizo falta en parte de ellos también una disposición a soportar cualquier cosa. Y qué gran enseñanza nos deja este matrimonio desde el principio, desde antes de casarse. Disposición a servir, disposición a obedecer a Dios. Que a veces, si hacemos una evaluación a nuestras vidas, pues nos damos cuenta, hermanos, que no siempre la tenemos. Y rogamos a Dios que nos la dé, esa disposición, como este matrimonio. Ahora veamos en lo que dice el verso 18, Jesucristo, su nacimiento. ¿Qué es lo que dice? Lo acabamos de leer, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús fue del Espíritu. Nunca antes un hombre había nacido del Espíritu Santo. En cambio, Jesús sí. Solo se puede aceptar o rechazar aquí la evidencia de la Escritura. La Escritura es clara en lo que dice. Antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Es un asunto de fe y confianza en el Dios de amor, que es revelado en las Escrituras como cuidando del hombre con amor eterno y perfecto. Está determinado a salvar al hombre de sus pecados. En el verso 21, fíjense esta determinación de Dios que ya tenía el plan, hermanos. Ese plan salvífico que a través del nacimiento de su Hijo Jesucristo, su ministerio, su muerte y resurrección, Él pensaba en cada uno de nosotros para salvar nuestros pecados. Causó el mayor evento de la historia humana, Dios haciéndose uno como el hombre, Dios con nosotros, como también lo vemos ahí en el verso 23. Hermanos, hermanas, Cristo el Mesías. ¿Qué Cristo el Mesías es? Esta palabra hebrea, esta palabra que leemos aquí. Lo que nos dice, hermanos, en esta parte es que Jesús, ambas palabras de Cristo y Mesías, ambas palabras refieren a la misma persona. ¿Sí? Significan lo mismo. El ungido. El Mesías es el ungido de Dios. Mateo dice que Jesús es llamado Cristo en Mateo 1:16, es decir, es reconocido como el ungido de Dios, el Mesías mismo. En el tiempo de Jesucristo, la gente anhelaba fervientemente la venida del Mesías largamente prometido. La carga de la vida era pesada, dura, la gente estaba empobrecida. Bajo el gobierno romano, la gente sentía que Dios ya no podía esperar mucho más para cumplir su promesa.
y tales anhelos de liberación hacían que el pueblo fuese fácil de engañar. Muchos se levantaron diciendo ser el Mesías, llevando a los crédulos seguidores a la rebelión contra el Estado romano. El insurgente es Barrabás, que quedó libre en lugar de Jesús cuando Jesús fue juzgado, es un ejemplo de ello. Se pensaban diversas cosas acerca del Mesías. Su nacionalidad debía ser un líder del linaje de David, que libraría al Estado judío para establecerlo como una nación independiente y hacer de él la nación más grande del mundo que se haya conocido. Otra de las concepciones que se tenían era la concepción militar. Militarmente debía ser un gran líder para llevar victoriosamente a los ejércitos judíos a todas partes del mundo. Otro de los aspectos que se pensaban del Mesías era religiosamente, debía ser una figura sobrenatural, venida directamente de Dios para traer justicia a toda la tierra. Y personalmente debía ser el que traería paz a todo el mundo. En 3 ocasiones diferentes Jesucristo aceptó el título de Mesías. El nombre Jesús lo muestra como hombre. El nombre Cristo lo muestra como el ungido de Dios, el propio Hijo de Dios mismo. Cristo es el título oficial de Jesús, que lo identifica como profeta, como sacerdote, como rey y tantos otros títulos que le conocemos. Y bueno, hermanos, esto es lo que vemos en esta primera parte. Ahora, veamos lo que José hace. En los versículos 18 al 19, el nacimiento de Jesús causa una crisis en José. Se enfrentó con la crisis más fuerte de su vida. Las palabras que dice la Biblia, como era justo y no quería infamarla, denotan un espíritu profundamente atribulado. José estaba literalmente entre la espada y la pared, entre obedecer la ley, llevando a María a las autoridades, y su amor por ella. Luchó porque estaba perplejo, atribulado y desalentado. Su imaginación estaba fuera de control. Se sentía engañado, experimentando celos e ira. María había incurrido en libertinaje. Sin embargo, José se preocupaba por ella y la amaba profundamente. No quería herir a María. Quería divorciarse de ella en silencio y secretamente. Qué gran pesar de José. El nacimiento de Jesús es una crisis para todos. Imagínense las emociones y el dolor que José sintió al descubrir que María, su prometida, estaba embarazada. Imagínense los pensamientos que deben haber llenado su mente. ¿Qué crisis le causó a José el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús implica una crisis para todos. Ahora toda persona está obligada a tomar una decisión en cuanto a Cristo y a sus afirmaciones. No hay lugar para el chisme ni para la censura entre el pueblo de Dios. En la mente de José el pecado de María era grande. Ella había cometido el libertinaje contra él. Sin embargo, él se preocupaba por ella y la amaba de verdad. Y fue precisamente su amor lo que le ayudó en su comportamiento hacia ella. El amor, dice la palabra de Dios, cubrirá multitud de pecados. Una persona que ama de verdad no puede sustentar una actitud de crítica, de juicio o censura. La persona que ama no hablará, no dirá chismes ni criticará. Se apartará a solas con Dios para orar sobre el problema, tal como lo hizo José. Qué desafío para cada uno de nosotros.
de esa actitud que Dios nos enseña a través de la vida de José, de cómo él se aparta, porque descubre esa situación y no actúa inmediatamente. Y mira, aquí hay un desafío, hermanos, porque a veces nos pasa y queremos actuar y decir y hablar con las personas, dar a conocer lo que nos enteramos, lo que hemos descubierto, pese a que podemos lastimar a alguien. Hermanos, es una gran enseñanza. Si usted está pasando por este momento, tómese el tiempo para orar. Busque a Dios en oración. Pídale de su ayuda, de su consejo. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Señor, he descubierto esto en mi contra. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? A veces es doloroso, hermanos, saber que alguien nos traicionó. Y queremos hacer y decir, pero hermanos, hermanas, déjelo en manos de Dios. Dios tiene el absoluto control de todo. Dios así lo hizo. Dios lo hizo y nos los muestra a través de José, porque José así lo hizo. Dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados. Qué fuerte, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgáis, seremos juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Según Mateo 7, del 1 al 4. Esto es algo que Jesús nos dice, hermanos. Es algo complicado porque el ser humano, su naturaleza, es dado a eso, a criticar, a juzgar y no ver nuestros propios errores. Dice Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué poderosa palabra de Dios. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, según Colosenses 3:12. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Amén. La palabra de Dios es clara, hermanos y hermanas. Nos desafía a ser humildes, nos desafía a perdonar, nos desafía a ser misericordiosos, nos desafía a buscar primero a Dios antes de emitir un juicio. Que el Señor nos ayude en esta parte, que el Señor nos mire con misericordia, nos revista de su sabiduría, de su Espíritu Santo y nos ayude siempre a tomar las mejores decisiones. Nos ayude a perdonar, nos ayude a caminar de su mano, a seguir con Él. Y en este estudio, hermanos, que vemos que José tenía una opción, porque el matrimonio judío implicaba, pues, 3 pasos. Primero, el compromiso. Generalmente los padres determinaban con quién se casaría un niño. Frecuentemente lo hacían muy a menudo a temprana edad. El desposamiento es un momento determinado. La pareja aceptaba
o no el compromiso. Ese es el segundo, el desposamiento. Si lo aceptaban, el desposamiento era inmediatamente vinculante. Después de ello se requería un divorcio legal, que era lo que José estaba pensando. El desposamiento duraba 1 año. Cuando José descubrió el embarazo de María, ya estaban mutuamente unidos por el desposamiento. Y el siguiente paso, el 3, el matrimonio, en el que se consumaba la unión de la pareja. Es de notar que en el caso de José, esta consumación no ocurrió, sino hasta después del nacimiento de Jesús. Los creyentes no debemos ser unidos de forma desigual. José era un hombre justo, María una mujer virtuosa. Ambos eran piadosos. Los creyentes deben ser cuidadosos al seleccionar su cónyuge matrimonial. Como dice la palabra, no os unáis en yugo desigual. Es realmente sabio, hermanos, tomarse tiempo para confirmar la decisión del matrimonio. Es otra de las enseñanzas. Es sabio someterse a un tiempo de espera antes del matrimonio, como lo hacían en aquellos tiempos. Dios ayude a cada pareja que en estos momentos está en esa decisión, a cada persona que todavía una joven que todavía no ha contraído matrimonio, Dios los ilumine, Dios les dé la sabiduría, Dios les muestre, porque es un compromiso que harán y que no solamente con una persona, sino con Dios principalmente, ese pacto de amor. Dios los ayude a quienes nos escuchan. O usted, si tiene un joven, una joven en casa, o conoce a alguien, ore por él. Pídale a Dios que lo ayude y le dé la sabiduría para esta unión, para elegir sabiamente. José, hijo de David, el nacimiento de Jesús requirió de una revelación especial. Note las palabras: pensando él en esto, José hizo exactamente lo que tenía que haber hecho. Se fue para estar a solas con Dios y atravesar su crisis en meditación y oración, es lo que le decía. Dios nos llama a eso, a que nos apartemos, a que meditemos, a que oremos, a que le busquemos en oración. Hagámoslo, hermanos, vamos a encontrar respuesta de parte de Dios, una dependencia y obediencia. Y Dios suplirá esa necesidad. Dios le dio a José una revelación especial. El propósito de Dios era increíblemente grande. Y también el propósito para nosotros. Fíjese cómo le asegura a José, cuando el ángel llama a José, le dijo: hijo de David. José se sintió impactado. Despertó a un glorioso llamado. Como hijo de David fue escogido por Dios para ser el padre terrenal del hijo de David, el Mesías. Todos los judíos conocían las profecías que decían que el Mesías tenía que ser del linaje de David. Y José las conocía. Pero sentirse llamado como José, hijo de David, despertó su atención y estuvo atento para recibir un mensaje de extrema importancia. En cierta medida, indicaba un llamamiento divino. Recuerde, José era solamente un humilde carpintero, pero este llamado que él tuvo fue grande. Tenía que explicar esta crisis, tenía que guiar también en este proceso a su Hijo Jesucristo. En este caso iba a ser su padre terrenal. Hay una forma correcta de corroborar las experiencias traumáticas. José demostró esa forma correcta de hacerlo. Se fue para estar a solas y pensó esas cosas, según el verso 20. Siendo un hombre justo y piadoso, se fue para estar con Dios, para que sus pensamientos estuvieran con Él. Probablemente, hermanos, lloró amargamente. Lloró como un niño vaciando su alma delante de Dios, y a veces es lo que nos falta.
humillarnos, buscar el rostro de Dios, contar nuestras penas, lo que sufrimos, lo que pasa en nuestro espíritu, nuestra alma. Los creyentes frecuentemente lloran cuando encaran pruebas terribles, como dice su palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tantas cosas que Dios nos enseña. Hay una forma de conquistar el criticismo. ¿Ha escuchado usted eso? Muchas críticas, las murmuraciones, las censuras. Es hacer lo que hizo José, apartarse, guardar silencio y discutir a solas con Dios el asunto. Hágalo, hermano, hermana. Dios sale al encuentro de nosotros como lo hizo con José. Cuando éste se tomó el tiempo para estar a solas y pensar, es esencial un correcto cuadro mental para oír y recibir el mensaje de parte de Dios. Abra su mente y escuche lo que Dios quiere decirle a su corazón. El creyente que se aparta para estar a solas con Dios, para pensar en los problemas que lo confrontan, se encontrará con Dios mismo. Dios dará seguridad y guía al creyente. Créalo, hermano, hermana. Uno tiene que decir sí al llamado de Dios. José recibió el llamado de Dios y lo aceptó y fue obediente. Y la mayoría de las personas tristemente rechazan el llamado de Dios. No seamos de esos. Más bien escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Deseo, hermanas, que este estudio que hemos hecho, que estamos haciendo, traiga bendición a nuestras vidas. Que este nacimiento de Jesús, lo que leemos en la palabra, nos muestre lo esencial, nos muestre que Dios está con nosotros y lo sigue estando como estuvo con José, con María. ¿Cómo es que Dios nos va formando, nos va acompañando? Y todo tiene un propósito. Todo esto aconteció para que se cumpliese la Escritura, dice en este pasaje, en los versos 22 y 23. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Los judíos tenían que saber que Jesucristo había venido de una virgen, especialmente aquellos que interpretaban mal las profecías del Antiguo Testamento. Y por eso es que Dios cumple su palabra aquí. Y nuestro llamado es que sigamos el ejemplo que José hizo, su madre, Jesús mismo, Jesucristo en su nacimiento. El nacimiento de Jesús operó una gran obediencia. José sencillamente obedeció a Dios, a pesar de todas esas crisis que ya hablamos, a pesar de la apariencia de las cosas. José obedeció, hizo exactamente lo que Dios le dijo. Imagínense cuán difícil debió haber sido. María estaba embarazada, pero no estaban casados. ¿Cuánto había allí para el chisme? ¿Qué pensaban los vecinos? ¿Qué les dijeron a José y a María? ¿Creería la gente la historia de los ángeles y de un nacimiento virginal cuando dicha historia venía de dos personas que ellos conocían muy bien qué situación debieron haber enfrentado? Sin embargo, José hizo exactamente lo que Dios le dijo, a pesar de todo. Qué lección sobre una gran obediencia para todos nosotros los creyentes. Dios nos ayude. Como dice
el Evangelio de Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Y José actuó como Dios quisiera que actúen los hombres. Fue misericordioso, fue bueno y tierno hacia a quien lo había herido tanto. Perdonó como alguien que ha sido perdonado. Tuvo la actitud de lo que se requiere en nosotros cuando un ser amado u otro creyente es hallado en pecado. Que Dios nos ayude a ser benignos unos con otros, a ser misericordiosos, a perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo, según Efesios 4:32. Que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, hermanas, para enfrentar cualquier adversidad o situación en esta vida, porque en su palabra encontramos enseñanza y damos gracias a Dios, porque hoy nos ha hablado y nos ha mostrado esta gran enseñanza de estas personas, estos personajes bíblicos que nos dejan para nuestra vida esta guía, este camino. Seguir a Jesús, creer en Él desde el principio, desde su nacimiento, que tiene un propósito, que tiene una enseñanza, hermanos. Todos enfrentamos crisis. Busque la presencia de Dios. Búsquelo ahora a Dios en oración. Derrame su vida, derrame su corazón ante Él. Si tiene que llorar, hágalo. Vaya a solas en su habitación, en un lugar donde usted esté solo con Dios y dígale su pesar, dígale su angustia, dígale su temor. Dios lo va a escuchar. Tenga esa seguridad, esté atento a la voz de Dios, porque Él le hablará, Él le dará la salida, Él lo guiará, Él lo sustentará. Esa es mi oración, queridos hermanos. Gracias, muchas gracias doy a mi Padre por esta experiencia, esta oportunidad de estudiar su bendita palabra y también de compartirlo con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y gracias damos al Señor porque nos permite estudiar su palabra y quiero orar, hermanos, hermanas, para cerrar este momento. Acompáñenme. Bendito Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno. Nos muestras tu amor, nos muestras tu propósito en nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de esta vida de José, a través de Jesús, a través de María, a través de toda esta historia, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra y el testimonio vivo de Jesús, lo que debemos de hacer nosotros. Señor, danos la sabiduría, ayúdanos en cada situación. Revístenos de tu Espíritu Santo, guíanos en todo, Señor, que sea para tu obra, que seamos personas cristianos obedientes a tu llamado, que tengamos la seguridad, Señor, que caminas con nosotros en todo momento. Gracias, Padre, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, me despido con mucho cariño, les mando un fuerte abrazo, sigamos estudiando la palabra de Dios en este precioso grupo de edificados en su palabra, que el Señor siga siendo con cada uno de ustedes, que tengan una semana llena de bendición, que la presencia de Dios les acompañe y sigamos en el estudio de la palabra, pero sobre todo, hermanos, que lo pongamos en práctica. Les saluda a su hermana en Cristo Jesús desde Saltillo, Coahuila, México. Mi nombre es Fabiola Fuentes Ramírez y estoy aquí para servirles y a sus órdenes, hermanos. Que tengan un maravilloso día, tomado siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Padre. Que el Señor les bendiga y les acompañe en todo momento. Paz a vosotros.